2. Algunas estadísticas. Para comenzar, conviene que usted sepa que el interés de su esposo está lejos de ser único. En nuestra cultura, el travestismo, como usualmente lo abreviamos, TB, se manifiesta con bastante frecuencia entre hombres normales heterosexuales. Aparece en todos los estratos de la población, pero su incidencia es un poco más frecuente en el sector más cultivado y más exitoso. No es un fenómeno exclusivo de nuestra generación ni de nuestros tiempos. Contamos con información de su aparición en casi todas las culturas antiguas y modernas. En el mundo del travestismo están representados todos los grupos sociales. Los que lo practican van desde estudiantes universitarios hasta hombres de más de 80 años. Desde empleados y meseros hasta físicos, abogados, jueces, sacerdotes y científicos. Desde gente con los más bajos ingresos hasta aquellos que perciben entre 50 y 100 mil dólares al año. Por lo tanto, su esposo no es más que uno de los muchos. Además, el hecho de que sea un hombre casado y que, al mismo tiempo, siga siendo un travesti, no es inusual ni sorprendente. Una encuesta realizada en más de 400 travestis reveló que el 70% estaba o había estado casado y que el 70% de ellos eran padres. Por lo tanto, el matrimonio y la paternidad no son la excepción sino la regla. Por lo que se refiere a las esposas, es interesante observar que la tercera parte de ellas estaban categóricamente en contra o bien desconocían la conducta del marido. Frecuentemente los maridos temen confiarse a sus esposas porque suponen que ellas simplemente no van a comprender. En realidad, se ha demostrado que muchas de aquellas que no iban a comprender, sí comprendieron cuando se les expuso la situación de manera comprensible. Así pues, este libro se dirige a aquellas de ustedes que son simplemente tolerantes o bien francamente antagonistas debido a una insuficiente comprensión del fenómeno, con la esperanza de aportarles un mejor entendimiento y solidaridad. Probablemente usted se diga, ¿y por qué tengo que ser más comprensiva? No me gusta esto y no quiero volver a hablar del asunto. A sus objeciones, yo le respondería que usted se casó con su esposo para bien y para mal. Es de suponer también que usted lo amaba entonces y que aún lo ama. Si usted lo sigue amando, difícilmente desearía que él cargue solo y por el resto de su vida un fardo de infelicidad, frustración y culpabilidad. Por el contrario, su intención sería la de quitarle esas cargas, hacerlo feliz y saludable durante el tiempo que Dios le conceda vida en este mundo. Es probable que, al enterarse de sus inclinaciones travestistas, lo primero que venga a su mente sea ¿por qué no consultas a un psiquiatra? Lo cual es una sugerencia razonable dadas las circunstancias. Pero, en términos prácticos, será también un proyecto tan oneroso como inútil en casi todos los casos. De los 400 casos antes referidos, solo el 22% consultó a un psiquiatra y, de estos, únicamente las 2/3 partes se sometió a un tratamiento serio, la mitad de los cuales declaró que había sido una pérdida de tiempo y dinero de la que no habían obtenido ningún provecho. La otra mitad aceptó que su terapia apenas había contribuido a que se comprendieran mejor ellos mismos. Esto significa que solo 30 de 400 obtuvieron este mínimo beneficio. En realidad, la psiquiatría no aporta solución alguna a este problema. En la literatura médica no se encuentra ninguna curación satisfactoria de este rasgo de conducta. Sí hay, en cambio, una buena cantidad de artículos firmados por eminentes autoridades en la materia que declaran que una curación de esta clase es casi imposible. Este libro ha sido escrito porque yo concuerdo con los autores, doctores Walker y Fletcher, que declaran: sería mejor tratar a la sociedad que torna tan difícil la vida de estas infortunadas personas. En este caso, usted es la sociedad y, en cierta forma, yo estoy intentando tratarla a usted, transmitirle información, invitarla a cambiar su punto de vista para ayudarla a comprender y, en consecuencia, a tener la capacidad para ayudar a su vez a una cierta persona infortunada a vivir más armónicamente y con mayor felicidad. Me valgo del término infortunada solo porque es el calificativo que emplea el especialista. En realidad, yo no pienso que el travesti sea infortunado. Todo lo contrario. Para sí mismos son afortunados porque han encontrado un medio para expresar la totalidad de su personalidad y no solo una parte. El único obstáculo que enfrenta su fortuna es el hecho de que usted, una persona tan querida para él, no comparta ni la comprensión ni la experiencia. La medicina ortodoxa considera que las conductas travestistas principian en la infancia debido a alguna de las siguientes 4 condiciones. 1. Padres que, habiendo deseado tener una hija, educan a su hijo durante sus primeros años como a una niña. 2. El padre proyecta un ejemplo masculino insuficiente debido a tener una personalidad débil, a estar ausente con demasiada frecuencia o a embriagarse casi todo el tiempo. 3.
se castiga al chico vistiéndolo de niña. Y 4. El padre exige manifestaciones de masculinidad tan excesivas por parte de un hijo de tendencias intelectuales o sensibles, que el chico se refugia en la feminidad, en donde esas presiones son menores. Ahora bien, es indudable que, hoy en día, algunos travestistas hayan sufrido una o más de estas circunstancias. Sin embargo, hay muchos más cuya biografía indica que, durante su infancia, fueron deseados como niños, que su progenitor fue un padre cariñoso, que no manifestó una personalidad débil ni exageradamente exigente, que, por último, nunca estuvo expuesto a tener que vestirse de niña durante sus años infantiles. Estos hechos quedaron demostrados en la encuesta antes citada. Es más, quedó de manifiesto que las primeras experiencias vinculadas al travestismo que se recordaron, en el 55% de los casos, sucedieron con anterioridad a los 10 años. 38% comenzaron durante la adolescencia, entre los 10 y los 18 años de edad, y el resto, solo un 7%, descubrió la tendencia con ulterioridad a los 18 años. ¿Qué indican estas estadísticas? Pues demuestran, para empezar, que la información de que dispone la ciencia médica es inadecuada. Para los médicos, aquellos que están razonablemente bien adaptados, felices, sin problemas y aceptados por los demás, son invisibles. Esto significa que la información en la que se fundamentan las teorías psiquiátricas es, en gran medida, poco confiable. La razón es que, en primer lugar, las personas que asisten a la consulta de un psiquiatra son aquellas que tienen problemas con la ley, las que están seriamente perturbadas mentalmente, aquellas cuyo travestismo incide en alguna otra condición, o quienes han sido obligados a la consulta por esposas o familiares angustiados por el problema. Así, el psiquiatra tiene pocas posibilidades, o ninguna, de estudiar a esas personas de comportamiento transgenérico que están en armonía con ellas mismas, que no tienen problemas, que no padecen ninguna otra perturbación y cuyas relaciones domésticas son satisfactorias. Más aún, el hecho de que muchos hombres que nunca hayan padecido ninguna de esas causas ortodoxas se vuelvan travestistas, transgenéricos, demuestra que debe haber otras explicaciones para esta conducta. En nuestra introducción general se mencionan algunos de esos factores. Son los siguientes. 1. La necesidad de adquirir las cualidades y la experiencia de la belleza. 2. La necesidad de acicalarse y de expresar la personalidad. 3. Un paliativo a las exigencias de la masculinidad. Y 4. Una tregua a las expectativas sociales. Sería conveniente que la psiquiatría y la psicología estudiara estos factores más generales si pretenden entender realmente no solo las causas primigenias, sino las motivaciones y satisfacciones que se activan en la conducta transgenérica.